Por acompañarnos, como dijo el presidente de la Cámara, esta actividad tiene por objeto cerrar el proceso de retiros de escombros que nos encargó específicamente el presidente Boric a los pocos días de ocurrido estos siniestros, porque en realidad fueron 2 días, el viernes y sábado aquel. Fue el proceso de retirar los escombros de todas las zonas afectadas, tanto en Viña del Mar, como en Villa Alemana, como en Quilpué. Para ello dispusimos de un conjunto de centros de acopio, que fueron estas canchas, que tuvimos 2 en Quilpué, una en Villa Alemana y alrededor de 5 acá en Viña del Mar. Ahora estamos en la cancha del Tamarugal, en el Olivar. Durante estos 25 días, porque al final eso es lo que ha sido, en resumen, yo de verdad pensé que nos íbamos a demorar más, pero cuando agarró vuelo y cuando empezamos a trabajar con el turno de día y también de noche, esto se aceleró enormemente y hasta la fecha llevamos ingresados ¿cómo se llama el muelle? Yo sé, pero al vertedero del muelle, 50.000 toneladas, y eso es pesado, ¿eh? O sea, eso es una cifra oficial. Nosotros habíamos hecho una estimación de 85.000 toneladas de escombro. A esos 50.000 que fueron ingresados al muelle hay que agregar algunos miles que fueron ingresados en otros vertederos, y también una cantidad de escombro, en particular de chatarra, que se fue a otros usos, a reuso, más bien por parte de empresas que se dedican al reciclaje de chatarra. Por lo tanto, ahí hay otra cantidad. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Queremos agradecer la participación de un conjunto importante de actores. Voy a partir, por el Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Vialidad y la Administración Directa, no solo de la Quinta Región, sino de los equipos también que vinieron a apoyar de otras regiones, Ñuble, de la Cuarta Región, en fin, de O'Higgins también, con maquinaria y con los respectivos operadores de esas maquinarias. También a Senapred y la Subdere, que nos permitieron financiar el arrendamiento de un conjunto muy, muy importante de maquinarias para apoyar el proceso de retiro de escombros. También, por supuesto, las municipalidades, ni que decir las municipalidades afectadas directamente, Viña del Mar, Quilpué y Alemana, sino también municipalidades de Santiago, estuvo La Florida, estuvo Cabildo, en fin, otras municipalidades de Vitacura, Maipú. A todos ellos, el Quisco también, así es. Y ello nos permitió en algún momento tener alrededor de 400 equipos entre camiones de distinto tonelaje y maquinaria propiamente tal en el proceso de retiro de escombros. Así que ha sido un trabajo mancomunado. Después de la municipalidad venían las empresas privadas. Agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción, que siempre ha estado presente con nosotros en la coordinación de los apoyos. Ellos tienen mucha experiencia, bueno, y todos los socios de la Cámara, empresas privadas y públicas. Codelco está aquí presente, que también desde el primer día estuvo disponible, Colbún, ya no voy a mencionar a más porque se me van a quedar otras, pero agradecer también entonces el hecho de que esto, y no hay otra forma de enfrentar las emergencias, en nuestra opinión es un trabajo conjunto entre el Estado de Chile, su gobierno, el sector público, el sector privado, juntos trabajando por eso. Hoy en la mañana entregamos ya 2 canchas en el barrio Miraflores a la presidenta del Club Deportivo Libertad, y también a la cancha del Maitén. Ahora estamos haciendo lo mismo con esta cancha del Tamarugal. Agradecerles a través de sus dirigentes a las comunidades que nos permitieron usar estas canchas como centros de acopio para el traslado posterior de los escombros al vertedero final. Nuestro compromiso, naturalmente, tiene que ser entregar esto en mejores condiciones que lo que las recibimos. Por lo tanto, nos hemos comprometido en la firma que hicimos a realizar un retiro de 10 centímetros al menos del material que está aquí, no solo porque todavía hay residuos, sino queremos que ningún futbolista
termine con un clavo en la rodilla, sino también porque tenemos que evitar todo riesgo de contaminación diversa, que hubo percolado de recursos de residuos también orgánicos. Y posteriormente, ya eso se está tramitando con Senapred, la compra de maicillo, de manera de poder terminar con un recinto en mejores condiciones. Agradecerles por su presencia, agradecer a la ministra Vallejo el apoyo que nos ha dado, a la presencia de la ministra Sandoval, agradecer al senador Latorre que nos acompaña y a todos los dirigentes vecinales, a todas las autoridades, a todos los trabajadores del MOP, de Vialidad, de su administración directa en particular, y a ustedes por estar aquí. Ahora viene, la etapa de la demolición que nos han encargado, pero eso tenemos rato para hablar de eso. Bueno, como lo ha dicho la ministra de Obras Públicas, esto ha sido un trabajo arduo. El presidente Gabriel Boric ha pedido especialmente tener planes con metas y evaluación diaria de los porcentajes de avance, y en eso yo quiero destacar que el Ministerio de Obras Públicas, su Ceremi, su subsecretario y la Dirección de Vialidad ha ido cumpliendo, incluso anticipándose a los plazos inicialmente estipulados para terminar el 100% de la recolección de escombros. Hay que destacar, antes de también agradecer a otros, que uno de los ministerios que tiene el Poder Ejecutivo con más musculatura es el Ministerio de Obras Públicas, que tiene una cantidad de trabajadores y trabajadoras importante y maquinaria pesada importante para acelerar procesos que muchas veces retardan o tienen plazos más largos. Y por lo tanto, en primera instancia, esa capacidad que tiene hoy día el Estado, a través de sus trabajadores y con sus propias maquinarias de, en este caso, ir a hacer una recolección de escombros, en otros casos ha sido limpiar y habilitar puentes que han estado dañados, los cauces de río, en otras emergencias, hay que destacarla, hay que valorarla, ¿no? Obviamente, para el nivel de la catástrofe que golpeó a la región y al país completo, porque esto fue una catástrofe que conmovió al país en su totalidad y que ha implicado movilizar recursos de distintas regiones, de distintos rincones del país, también tuvo que complementarse evidentemente con el sector privado. Y ahí la Cámara Chilena de la Construcción efectivamente estuvo desde el primer momento. Hay trabajadores además aquí con su propia maquinaria, dueños de sus camiones que ayudaron al traslado de los escombros que se fueron recogiendo para llevarlos a el relleno sanitario El Molle. Quiero valorar también la participación de Codelco. Tuvimos una pauta hace un tiempo atrás donde ellos se sumaron a esta tarea, ahí estuvieron y han estado hasta el final. Entonces podemos decir hoy que el 100% de los escombros de las calles fue retirado, y como decía la ministra, esto no se queda acá, porque vamos a iniciar lo antes posible otra tarea muy ardua, que es algo que inquieta a los vecinos y vecinas de distintos sectores, de las 3 comunas afectadas, que es cuándo se empieza a demoler y qué tiene que demolerse, ¿no? Y ahí yo quiero simplemente señalar, para tranquilidad de los vecinos y vecinas, que ese trabajo lo ha estado levantando la municipalidad, que ya este proceso está en término, el levantamiento de la información, para que el Ministerio de Obras Públicas, ratificado y aprobado por la Contraloría General de la República, pueda ingresar también a aquellos terrenos que están para demolición de sitios privados, ¿no? Porque es algo que usualmente el Ministerio de Obras Públicas no puede hacer en esta emergencia, podría eventualmente hacerlo con autorización de la Contraloría General de la República. Y es importante esto porque las familias no van a tener que costear de su propio bolsillo la demolición de las casas siniestradas que están en riesgo de derrumbe, que son peligrosas, ¿no? Y que además hay que demoler para poder reconstruir una mejor vivienda, ¿no? Que es tarea obviamente del equipo de la reconstrucción. Entonces, ser claros y claras en esto. El proceso de demolición se está preparando, va a ser un gran trabajo de gran envergadura, porque son muchos sitios y muchas viviendas afectadas, pero va a tomarlo el Estado en una fórmula más eficiente que lo que normalmente se hace cuando se decretan órdenes de demolición por parte de los municipios, y va a tener costo cero para las familias y también para los municipios, las municipalidades que, como ustedes bien saben,
la envergadura de esta catástrofe excede sus propios recursos, ¿no? Yo quiero nuevamente agradecer esta especie de convenio que se ha dado, acuerdo entre el Estado, representado acá por el Ministerio de Obras Públicas, y la Cámara Chilena de Construcción, porque nos queda mucho trabajo hacia adelante y los queremos obviamente hasta el final. Para cerrar, solo destacar que, como dijo la ministra, la historia de esta cancha es bonita, lo explicaban los dirigentes, porque les costó muchos años contar con una cancha y con la ayuda de la municipalidad se logró tener esta cancha comunitaria, ¿cierto?, para la comunidad. No solamente la cancha representa ese esfuerzo, sino que también la solidaridad de usarla, luego de tantos años de pelearla, de usarla para una tarea tan importante para toda la región, que es la remoción de los escombros. Y luego de prestarla para eso, la buena noticia para cerrar este capítulo es que van a tener una cancha mejorada. Entonces, de verdad que así se da cuenta de que el trabajo con la organización, el trabajo entre el Estado, los privados y la organización comunitaria vale la pena y puede tener grandes resultados. Gracias. Paraíso decía, son cerca de 3.000 las casas que se prevé demoler entre las comunas afectadas por incendios. Si nos puede precisar también esa cifra y preguntarle, hay un plazo quizás no definido, pero aproximado, estimado, de cuánto puede tardar ese proceso de demolición, porque es una pregunta frecuente de los vecinos de las zonas afectadas. Y en paralelo, por casas de emergencia, esta mañana el Senapred dio a conocer una hoja de ruta. Decía que de los terrenos que han fiscalizado, 180 de 350 son habitables, entre comillas, para construir casas de emergencia. Mi pregunta es, eso llevado a lo general, ¿va a ser ese el tenor del mapeo, en el sentido de que un 50% aproximadamente de terrenos afectados por incendios van a ser inhabitables para construir sobre esos terrenos? Muchas gracias. Yo no puedo responderle todo, pero el Ceremi de la Quinta Región tiene en ciertos ámbitos mucho mejor y más información que yo. Sin embargo, yo creo que hay varias consideraciones en un proceso de demolición, que en este caso es grande. 3.000 viviendas, bueno, está distribuido en varias comunas, ¿no? y en estas 3 ciudades. Hay varios elementos, y una es la forma en que el fuego afectó a estas poblaciones, de manera que hoy día cuando miramos nos encontramos con barrios donde hay viviendas que quedaron intactas, viviendas que están completamente destruidas, y por lo tanto considerar en primer lugar que el proceso de demolición va a tener que ser un proceso no masivo, no pasar un bulldozer, como dicen los constructores ahí por encima, sino más bien un trabajo caso a caso en cada terreno, y conversado naturalmente con cada uno de los propietarios. Sabemos que hay innumerables situaciones que hay que considerar. Por ejemplo, la exigencia de desratización que existe para un proceso de demolición, que tenemos que ver cómo lo gestionamos con el Ministerio de Salud, en qué medida podemos hacerlo de la manera más ágil, o salvarlo en la medida que se estén haciendo procesos de desratización masivos. También la necesidad de que esté emitido el certificado de demolición que entregan las municipalidades, las direcciones de obras, ¿no? También estamos, entonces, con esos elementos podemos hacer la conversación con los propietarios. Hay personas que cuando uno circula ve que están ya en procesos de reconstrucción de algunas de sus viviendas sobre los radieres que hoy día existen. Entonces, yo diría que los tiempos van a depender mucho de cuánto seamos capaces de agilizar los trámites de autorización, que esperamos que sea muy pronto. De partida, Villa Alemana y Quilpué, es nuestra percepción que podemos, tanto porque es una menor cantidad, como porque ya han avanzado en el levantamiento caso a caso. Y por otro lado, en términos del Ministerio, vamos a operar con un sistema no de licitación, sino que de trato directo, de manera de buscar empresas constructoras, no necesariamente grandes, sino que pueden ser pequeñas y medianas, porque el proceso de demolición va a ser un proceso fino, digamos, caso a caso, y por lo tanto
Eso nos puede ayudar a hacer un trabajo en paralelo en distintas zonas. Pero hay ciertas gestiones que hacer en forma previa antes de entrar con máquinas a cada una de las viviendas. Yo no me voy a jugar con un plazo, estimado, porque ya me jugué con el de los, y me equivoqué, pero con todo, lo hicimos mucho más rápido, pero con el de los retiros de escombros. Pero acá es un tema de caso a caso, vivienda a vivienda. Tenemos además que producir la coordinación necesaria con el Ministerio de Vivienda para empalmar apropiadamente el término de estas obras y el inicio de las otras. Yanina, no sé si Seremi quiere agregar algo, lo dejamos hasta ahí. Lo dejamos hasta ahí, listo. Claro, esto es tarea del Senapred, en conjunto con proveedores privados. Han estado recorriendo distintos sitios para el levantamiento de la información. Ustedes saben que para poder entregar una vivienda de emergencia se revisa la ficha FIBE, en la medida que reúne las condiciones para la vivienda de emergencia, en el sentido de que, por ejemplo, no sean personas que no tienen cedido el terreno, si es que son allegados. Se revisa técnicamente el sitio para que entre una vivienda de emergencia, que son 24 metros cuadrados, y que el terreno esté habilitado para la instalación y no sea un terreno desnivelado, ¿no? Y en algunos casos obviamente procede la nivelación. Depende del barrio el porcentaje, entre otras cosas, ¿no? Porque en el caso de Villa Independencia, que ayer se logró catastrar o chequear alrededor del 50%, hoy día debería terminar el 100% de Villa Independencia, tiene condiciones de terreno distintas a otros sectores, ¿no? Que probablemente estén más aptos para la instalación de vivienda de emergencia, sin considerar el criterio de la ficha FIBE. Ahora, queremos insistir en algo. Cuando el presidente anunció las opciones o las medidas de habitabilidad transitoria, porque no estamos hablando de la reconstrucción todavía, sino que las medidas de habitabilidad transitoria mencionó 3, no solo vivienda de emergencia. También anunció el bono de acogida y también tenemos hoy día a muchas familias alojadas en hoteles. Estas son las 3 medidas que hemos aplicado por el momento para que las familias tengan un techo antes del invierno y para que las familias puedan tener un lugar además para esperar la reconstrucción definitiva, ¿no? Entonces, de las 7.900 familias, hogares que se catastraron por ficha FIBE, hoy día nosotros podemos señalar que más de 6.000, si creo que son 7.000 ya, no me corrigen, recibieron su bono de acogida. Entonces hay hogares que la gran mayoría de los hogares siniestrados tienen su bono de acogida en sus cuentas RUT. Y el próximo mes va a venir el otro bono de acogida y así, porque en propietarios, allegados o de campamentos registrados por el Ministerio de Vivienda, todos esos bonos duran 6 meses prorrogables, con excepción de los arrendatarios que dura 3 meses. Pero ahí estamos dándole una alternativa a las familias para poder tener una habitabilidad transitoria digna. Ahora, sabemos que hay muchos que están con el bono, pero no se han ido de los sitios y requieren la vivienda de emergencia. En ellos, insisto, mientras no se instale la vivienda de emergencia, van a seguir recibiendo su bono de acogida y estamos acelerando al máximo, eso fue lo que se le instruyó al Senapred, reforzando equipos para que podamos tener el levantamiento de la información de toda el área siniestrada, tanto de Quilpué, Villa Alemana, como Viña del Mar, que es la más grande, lo antes posible para que simultáneamente más se vayan instalando las viviendas de emergencias con los proveedores que están hoy día en condiciones además de instalar las viviendas de emergencia.